Muy buenos días tengan ustedes, hermanos. Aquí quien les habla, el pastor y evangelista Julio Solano. Y hoy tengo un mensaje en la cual yo he preparado y el Señor me lo ha dado. ¿Por qué? Porque el propósito es que nosotros tenemos que estar un poquito como alerta, más con los días que estamos viviendo hoy. Y esta palabra, pensando y meditando de lo que el Señor quiere que cada cristiano podamos ser útil. Pero más hoy en día que nosotros estamos siendo atacados, cada cristiano, y a veces dejan de venir a la iglesia y dejan de congregarse. Pues hay algo muy importante para este día. Entonces, pensando y meditando sobre la palabra de Efesios 6:11 al 13, y este mensaje lo he titulado Armadura de un cristiano. Muchos dicen, bueno, ya es que la armadura es de Dios. No, es la armadura de un cristiano. Y cuando un cristiano se convierte sobre el evangelio y empieza a congregarse, tiene que conocer la armadura para que esta armadura que empiece a poner en práctica y a través de la palabra, es una armadura donde el enemigo va a venir y le va a atacar físicamente, y también va a venir a poner en dudas de muchas cosas que va a ver dentro de la congregación. Cuando yo empecé, no conocía esta armadura, y creo que lo más importante es que cada predicador debería aplicar esto sobre las personas que llegan a congregarse y que llegan a conocer la palabra y los enfrentamientos que va a tener. Y esta armadura que la Biblia nos habla en Efesios 6:11, y dice la palabra así. Pero antes de eso voy a hacer una pequeña oración. Oh amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha puesto una inquietud sobre mi vida, y que a través de los años y la madurez que he venido teniendo el conocimiento, he descubierto porque tú has puesto dentro de mi corazón. Y que este mensaje que vamos a oír por hoy, entonces no solamente este va a ser el primer mensaje de la armadura, sino que va a seguir otros mensajes a través de la armadura. Y que las personas que me están viendo les sirva de gran aprovecho a través de la palabra y de este pequeño mensaje. Así que abre los entendimientos y las mentes sobre cada cristiano y aquellas personas que no son cristianas, y piense muy bien de que esta armadura me la debo poner yo, y que esta armadura yo debo aprender cómo hacerle frente a todas mis situaciones y todo lo que voy a ver dentro de la iglesia. Te lo pido en el nombre del Señor Salvador Jesucristo. Como le estaba diciendo, este tema es muy importante, en la cual Dios quiere que nosotros la usemos. Y en Efesios 6:11 y 13 dice así la palabra: póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas estas estrategias del diablo. Fíjese, toda esta estrategia del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne, sino contra gobernadores malignos de autoridades del mundo.
invisibles contra fuerzas poderosas de este invisible contra fuerza poderosa de este mundo temeroso y contra el espíritu malignos en los lugares celestiales. El 13 dice, por lo tanto, póngase la armadura y las piezas de Dios para poder resistir al enemigo en este tiempo de que hay maldad. Así que hermanos y hermanas y pastores que me está viendo y me está oyendo de este pequeño mensaje, es una de los mensajes que Dios ha puesto en mi inquietud. Y esa inquietud es para que nosotros nos preparemos. Sabemos muy bien de que cada uno de nosotros debemos prepararnos para poder enfrentar aquel en la cual fue tirado hacia la tierra, que fue Satanás. Pero todos ya conocemos que era un ángel, que Dios lo tenía con un cargo muy grande, que eran las alabanzas. Y entonces, este fue tirado aquí a la tierra. Nosotros no lo vemos porque es un espíritu, pero viene y siempre pone a trabajar la mente de cada persona. Pero una de las cosas que yo quiero, y no me voy a extender mucho, es para que usted empiece a trabajar. Y una de las cosas, yo leyendo esta palabra, ¿por qué? Porque esta palabra es una palabra viva. Y el Señor se preparó. ¿Para qué? Para venir a este mundo. Y siempre recuerde que Jesús lo que habla es la oración. Una de las cosas que yo voy a hablar es la preparación y la armadura de Dios. Es este libro. Leer la palabra de Dios. Y luego de eso encontramos la oración. La oración es algo que casi a nadie le gusta hacerlo. Casi a nadie le nace, sino que si usted se propone y se prepara en la oración, usted va a tener fortaleza, va a tener firmeza para poder enfrentar todas las circunstancias de aquel que le acusa en cada momento, aquel que siempre te está señalando. Un ejemplo, los hermanos. Ay, qué feo el hermano, qué es esto, o tal cosa, o que se ofendió usted porque el hermano o la hermana vino y lo calumnió o te le dijo. Y una de las cosas que el enemigo empieza a trabajar es aquí. Si usted no se prepara en la oración y resistir, porque la palabra dice resistir al diablo. ¿Por qué? Porque dice, póngase toda armadura de Dios para poder mantenerse firme. Y una de las cosas que me llamó y estudiando esto, dice, para mantenerse firme. Un cristiano que no ora y cualquier cosa, rumores que oiga dentro de la iglesia, pues lo va a tambalear. Pero si usted ora constantemente, usted va a ser un buen soldado. Nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, y empezamos a estudiar este libro, en la cual es la palabra de Dios, y nos enseña, no solo leerla, es que si usted no la lee, se puede decir que eres un soldado desarmado. O sea, no vale nada. Y si usted no lee la palabra de Dios y piensa y la medita, entonces usted debe orar. La oración es muy importante sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas es la oración que nos fortalece para que el enemigo no nos venga a atacar. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Digo yo, es muy importante. Porque una de las cosas, si el Señor nos manda, y esto lo escribe Pablo, el apóstol Pablo dice, póngase
toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme. Voy a quedarme ahí para mantenerse firme. Yo recuerdo que hace muchísimos años yo estaba muy joven y me metí a trabajar con la policía. Y una de las cosas fue que me dieron el uniforme, me dieron un kepis que le llaman así, el bastón y todo eso. Y comencé a salir con uno de los más viejos. Y ahí andaba con él ahí al lado y conversábamos. Y en ese tiempo yo no era cristiano. Entonces, él me explicaba y me daba instrucciones cómo tenía que comportarse un policía. Y esto pasa lo mismo. Cómo tiene que comportarse un cristiano y cómo debe leer esta palabra. Entonces, resulta que al poco tiempo me mandaron a una escuela de policía. Y entonces en mi país lo entrenan a uno y comenzamos a recibir instrucciones de todo lo que era armas. Entonces me dieron un casco, me dieron balas y de verdad que nos dieron instrucciones cuáles eran las posiciones que teníamos nosotros que para disparar un arma que era muy pesada. Porque esas armas que son de calibre muy fuerte, a la hora de ponerse uno aquí, entonces lo golpeaba a uno muy fuerte, entonces lo enseñaba a uno cómo pararse y cómo tenía que tirar. Y entonces, pues la palabra es lo mismo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo poder mantenernos firmes, cómo podemos enfrentar al enemigo. Y esto es una pequeña ilustración que yo le estoy dando para empezar con el propósito. Si usted no ora, esa oración tiene que ir haciendo efecto. ¿Para qué? Para que el Señor le dé fortaleza. Mantenerse firme. ¿Por qué? Porque al mantenerse firme, como dice, es para que cuando el enemigo venga, y muchas veces sucede hoy en día dentro de las iglesias, hay murmuraciones, hay críticas y muchas cosas donde el enemigo trabaja, no afuera, porque ya esos ya está, ya el enemigo ya los tiene ganados. Pero sabes algo, una cosa, que lo que más ataca son las iglesias. Entonces, hay muchas dudas, hay muchas cosas que el cristiano trabaja dentro de las iglesias, pero si oye alguna cosa o una crítica, ya no es para edificación, sino es para destruirlo. Son darditos así pequeñitos que empieza el enemigo a trabajar. Entonces, por eso la palabra nos dice para mantenerse firmes contra toda estrategia. Usted tiene que buscar una estrategia. ¿Cómo parar aquellos dardos que el enemigo va a estar atacando? Entonces, dice del diablo, pues no luchamos contra enemigos. Enemigos son la gente que nosotros vamos a tener, pero sí, después se convierte como enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos. Entonces la palabra es clara, contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, o sea, que controla el mundo invisible, y contra las fuerzas poderosas de este mundo temeroso. Temeroso es algo que nosotros, que la palabra temeroso es que le tenemos miedo, algo que no nos gusta. Entonces nosotros debemos de ser tenebrosos de estos espíritus que en la cual vienen, muchas personas son usadas por el enemigo, y contra espíritus malignos.
Eso es algo que la Biblia habla sobre espíritus marinos y en lugares celestiales. ¿De dónde viene? De que ya conocemos la historia de Satanás y tiene seguidores, espíritus malignos, y que actualmente nosotros debemos estar preparados. Por lo tanto, dice en el versículo 13, dice, por lo tanto, póngase la pieza de la armadura de Dios para poder resistir ¿a quién? Al enemigo que va a venir, es lo que estaba yo hablando, el enemigo, Satanás, que viene de toda maldad y en todos los tiempos. Así que después de la batalla, todavía seguirá usted mantenerse firme. Es una de las cosas que yo siempre digo, que el cinturón que nosotros debemos de usar es la oración. Ese es nuestro cinturón. Ustedes saben de que el cinturón se trata de que nosotros debemos de tener una firmeza y amarrarnos el cinturón de que de nuestros pantalones y decir, voy a mantenerme firme porque el Señor me ha dado sabiduría para yo poder vencer al enemigo. ¿Y cómo lo voy a vencer? Lo voy a vencer a través de qué? No contra la Biblia que se la voy a tirar, no. La voy a vencer a través de la oración. Y una de las cosas, el Señor nos ordena ponerse la armadura de Dios. No es una orden. Es una instrucción que el Señor, es un mandato, digámoslo así. Es un mandato que nos manda. Por eso que muchos cristianos se tambalean y comienzan a venir a la iglesia y después ya no quieren venir. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo decir, usted ora para poder enfrentar y comienza a ver cosas. Por lo que yo dije, mucho más antes de empezar este programa. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos estar es firmes con nuestros pies. Yo recuerdo cuando estaba en el ejército, nos enseñaron cómo pararnos, porque el golpe del rifle me golpeaba y me tiraba para atrás. Entonces, si usted ora, el enemigo no te va a tirar. Entonces, usted se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque ya sabe con lo que el enemigo viene a atacar. Entonces, una de las cosas que yo me puse a pensar, y hacía un gran tiempo que sí oraba, pero recuerde que Jesús se preparó, se llevó a 2 discípulos y él se fue a orar, y cuando regresó los encontró dormidos. Entonces, si nosotros dormimos y no nos paramos firmes, entonces ¿qué va a pasar? El enemigo va a tirarnos, y ese cinturón que yo le estoy hablando se nos va a caer. ¿Por qué? Porque usted no se va a levantar más y se va a apartar de Dios. Muchos dicen, ¿por qué las iglesias están vacías? Y estando en oración, el Señor me habló y me dijo, sí, están vacías porque ellos no oran. Por eso preparé este mensaje. ¿Por qué? Porque no se acercan a mí y me cuentan sus situaciones, sus problemas. Cada día el enemigo va a estar atacando, no a los que están allá afuera, sino van a estar atacando a los que son fieles y los que están orando a la iglesia. Esa es una de las cosas importantes, que nosotros debemos de tener esto, que es un mandato. Dice, defienda nuestra fe y tu posición poniendo el cinturón de la verdad, una coraza de justicia de Dios. Aquí está hablando de una posición del creyente, porque una de las cosas que va creciendo dentro de la oración del cristiano es esto, nuestra fe. Hebreos 11:1, esta es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos, dice que por nuestra fe nosotros somos salvos. Entonces, es algo que
que tiene que ir creciendo día a día por medio de la oración. Nuestra vida está segura en el Señor. Nuestra vida está segura porque hemos creído aquel que fue a la cruz del Calvario y fue a morir por ti y por mí. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros debemos ir teniendo crecimiento. Ahora, toqué el tema de que Jesús iba a orar. ¿Y sabe por qué iba a orar? Porque sabía que tenía que enfrentar muchas cosas. Eso fue lo que me hizo Dios ver, que tenía que enfrentar a los fariseos, los escribas, y el Señor tenía autoridad para poderlos callar. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y Jesús se preparó por eso. Se preparó de la palabra. Recuerde que Jesús vino a este mundo y era un hombre igual que nosotros. Sufrió. Y una de las cosas es que venció por medio de que era un hombre que oraba. Mientras él estaba en los montes orando y preparándose, sabía que el enemigo le iba a atacar, como aquella vez que se fue, el Espíritu Santo lo llevó hacia el desierto y entonces resulta que llegó Satanás. ¿Qué tenía que hacer Satanás ahí? Nada. Si el Señor estaba, entonces le comienza a atacar y comienza a meterle dudas y empieza a decirle: si eres el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. ¿Y qué es lo que el Señor aplica? La palabra. Y el Señor le dice: no solo del pan vivirá el hombre. Entonces nosotros, si tenemos armadura, que es la oración, y estamos constantemente, nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo, lo que Jesús aplicó, la palabra. Cuando el enemigo venga y te ataque y te diga: eres un mal cristiano, y usted está preparado para decirle: no, yo estoy preparado a través de la palabra, porque la palabra de Dios me dio fe, me dio confianza, porque estoy creyendo el Hijo de Dios que vino a este mundo y vino a morir por mí. Yo te reprendo, Satanás, él mismo le puede decir. Y ese es el gran problema. Cuando nosotros viene una persona y nos dice tal cosa, digamos del pastor, entonces ya comienza a dudar. Porque hoy en día una de las cosas que la estrategia del enemigo, lo que ataca son los miembros de la iglesia. Y cuando ve superación dentro de los pastores, y el Señor nos está bendiciendo, debemos ser sabios. Debemos saber que el Señor está bendiciendo porque son sus siervos. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos bendice grandemente, entonces la gente comienza a hacer murmuraciones. Y eso no es así. Nosotros mantengámonos firmes en quien hemos creído. Entonces, esta armadura es para que el cristiano empiece a poner en práctica y que se defienda y se ponga en posición y que esté preparado cuando venga y te ataque. Entonces, es una de las cosas es que debe tener el cinturón de la verdad, que es la palabra, y debe tener también debemos tener una coraza de justicia de parte de Dios. Aquí habla sobre la posición del creyente. El Señor nos da una armadura, que es la posición del creyente, y es importante que de dos cosas, que el cinturón que nosotros debemos seguir son los consejos que Pablo pasó. Este es un hombre en la cual Pablo fue atacado también, y él recomienda que cada cristiano debe ponerse la armadura, y que Dios nos da esta armadura para que nosotros nos defendamos. Por eso es que el Espíritu Santo trata con Pablo, haciéndole ver que debe ponerse el cinturón de que nosotros pasemos frente al enemigo cuando viene con mentiras. Dice en Juan 8:44, nos dice
defienda su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de parte de Dios. Esto lo dice en Efesios 6:14. Entonces nosotros debemos prepararnos. Nosotros tenemos que preparar el terreno, ese campo que usted va a estar en oración, el lugar donde usted va. Yo recuerdo que yo cuando empecé me costaba mucho, como les dije, y ahora más bien me hace falta estar orando a Dios. Nosotros debemos tener una comunión con Dios por muchas razones de nuestras debilidades que el enemigo nos pone de muchas cosas de la iglesia o que vemos cosas afuera y que vienen las tentaciones. Entonces esas oraciones que Jesús hacía era para fortalecerse y hacerle frente al enemigo. Dentro de esta armadura que encontramos lo que el cristiano debe ponerse todos los días. No solamente la armadura me la voy a poner solamente para 15 días, 8 días y voy a la iglesia nada más. No, la armadura tiene que ser puesta en todo el tiempo. ¿En qué? En la oración. El cristiano tiene que estar firme, demostrarle que eres un buen general. Fíjate, esto me lo dio Dios. El cristiano debe ser un buen general. ¿Para qué? Para que tenga autoridad. Para que le diga al enemigo, vete de aquí, yo te reprendo. Entonces, el Señor, cuando te llama, no va a ser un soldado medio chueco. Tiene que ser un soldado firme, un soldado que se mantenga. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el ejército, yo tenía que pararme firme y me mantenía así. Entonces así tiene que ser con el Señor, mantenerse firme. Esta enseñanza va a ser bastante largo y yo voy a estar preparando día a día un pequeño mensaje constantemente para que vayamos y usted vaya dándole un seguimiento, cómo debe prepararse un soldado hasta llegar a ser un general. Eso es lo bonito. El cristiano tiene que aprender a ser un general. ¿Por qué? Porque está con una comunicación y está recibiendo órdenes de parte de Dios. Así que si usted quiere ser un buen general, la palabra que nos dice por medio de Jesucristo, somos más que vencedores. Fíjese, debemos ser generales y debemos ser vencedores. ¿Vencedores de qué? Del enemigo. Nosotros debemos estar firmes constantemente, esperando que este mensaje que podamos recibir constantemente. Además, yo no voy a... Usted come todos los días, ¿verdad? Usted no deja un día de comer. Pues usted debe tener comunicación con Dios a través de la oración y fortalecerse y que el Señor le dé fortaleza cada día. ¿Para qué? Para ir enfrentando todos los problemas. Todos tenemos problemas dentro de nuestros hijos, de nuestros hogares. Aquellos que son casados, que tienen su dicha de tener su esposa, entonces debe estar preparado también. Cuando, a lo mejor cuando la mujer se le frente o ella se le frente a usted y entonces usted ya tenga algo. Claro, usted debe ser sabio a no herirla. No quiere decir que porque la palabra nos enseña y usted le va a aplicar solamente la palabra y no. Usted debe ser sabio, amarla. Y no le, porque yo he sabido que hay hombres que le aplican la palabra y detente mujer, sujetaos, dice la Biblia. No, eso no es así. Usted debe dialogar con ella con sabiduría. O decirle, mi amor, no te preocupes, esto lo oremos al Señor. Vamos a poner la mano del Señor. Por eso es que existe tanto divorcio, tanta contienda, tantos problemas con los hijos hoy en día.
las familias se estén desintegrando. Entonces no podemos estar constantemente en una pura guerra, porque ahí sí está, perdóneme, ahí sí está el enemigo trabajando entre la familia. Pero esa es otra cosa ya, ese es otro mensaje. Entonces yo voy a quedar hasta aquí en este momento y les espero que ustedes reciban el próximo mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo ser un buen soldado? ¿Cómo puedo ponerme yo la armadura de Dios? La armadura habla de muchas cosas. Entonces, también habla del casco, habla de la coraza, habla del cinturón y habla de las sandalias, así los zapatos. Pero tenemos varias cosas que el Señor nos prepara para ser un buen cristiano. Así que Dios les bendiga y voy a hacer una pequeña oración para que el Señor nos siga, que nos siga dando fuerza y fortaleza a cada familia y cada persona que está oyendo este pequeño mensaje. Y dándote gracias por este día que me dio vida para poder hablar sobre esta enseñanza bíblica. Así que si usted quiere recibir al Señor Jesucristo, pues yo le invito para que nos dé un seguimiento, para que usted se prepare cómo llegar a ser un buen soldado. Y si usted es un miembro de la iglesia, usted dice, yo no tenía esa idea, pues voy a empezar a preparar. Así que, amadísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta mañana, y que esta mañana tú nos has dado sabiduría, entendimiento, para que nosotros podamos ser fortalecidos por esta armadura que tú nos das, para podernos defendernos del enemigo. Así que, Señor, te doy gracias porque nos das fortaleza. Enséñanos, Señor, a orar cada día y acercarnos más a ti. Te lo pido en el nombre del Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga.